seguimos, nos metemos nuevamente a un tema del que nunca salimos, ¿no? En realidad es la emergencia sanitaria. El número de personas infectadas sigue aumentando día a día. Somos uno de los países con más muertes por cada jornada. Vamos a hablar del tema para ver cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires, sobre todo con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense. Enio, ¿cómo estás? Bienvenido a Crónica al Mediodía. Ana Cecilia y Martín Candalaf te saludan. ¿Nos escuchás? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien ustedes? Bien. Estaba recién mirando el parte, ¿no? El último, el detalle provincia por provincia. Buenos Aires, en las últimas 24 horas se sumaron 4.666 casos. Esto nos lleva a 475.319 casos acumulados. Solo por decir algunas cifras, casi más de medio millón en total en el país. Digo, ¿cómo está hoy la situación en la provincia? Porque todo el tiempo estamos hablando de, bueno, se va a saturar el sistema médico, ¿qué va a pasar? Es como todo el tiempo una incertidumbre que no termina más, esa incertidumbre. Sí. Lo que por ahí, antes de entrar específicamente en la situación de provincia, una cosa que es interesante ver, ¿no? Sí. Que por ahí uno está mirando el número de casos acumulados, ¿no? Y por ahí se pierde de vista una cuestión. Si nosotros comparamos con otros países, la diferencia por ahí crucial con los países que tuvieran problemas muy graves con la pandemia, como la saturación del sistema de salud, falta de camas y todo eso, es que en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Buenos Aires también, donde básicamente empezó la pandemia acá en el país, que ese número de casos acumulados se distribuyó a lo largo de 7 meses, ¿no? Sí. Cuando uno ve países como España, como Italia, ¿no? Que tiene una cantidad de casos más o menos como la nuestra, pero tuvo en un primer momento una cantidad de casos muy alta al mismo tiempo, y eso fue lo que produjo la saturación. Acá en la provincia, nosotros estuvimos en la región del Gran Buenos Aires, del AMBA, durante muchos meses con esa tensión, sin saber si iba a saturar o no, tratando de hacer un esfuerzo muy grande. Sí, por un lado, considerando, sí, perdón que te interrumpa, Enio, y considerando ese esfuerzo que se hizo hoy, ¿estamos un poquito más lejos de lo que puede llegar a ser la saturación? Sí, a eso iba, porque durante mucho tiempo teníamos ese estrés muy fuerte, estaba muy tensionado el sistema de salud del AMBA. Obviamente, la cuarentena oportuna que tuvimos en marzo nos dio la posibilidad de ampliar el sistema de salud. Para que tenga idea en términos de camas públicas, no estoy hablando de las privadas que se fueron incorporando también al sistema, pero tenemos cerca de 850 camas de cuidados intensivos públicas y llegamos a más de 1.900, ¿no? Pero además se hizo un trabajo muy fuerte de gestión de camas, ¿no? Y de contención de casos que evitó que el sistema de salud en el Gran Buenos Aires, que era el lugar donde cuando teníamos reuniones entre las provincias, ¿no? Con Nación, todos ponían, bueno, ese es el barril de pólvora, ¿no? de la Argentina, y logramos hacer con que no se saturara el sistema. Ahora estamos con una situación donde en el AMBA empieza muy despacito, de manera muy lenta, a bajar la cantidad de casos diarios, ¿no? Imagínate que tuvimos un pico de más de 7.000 casos en un día. Así, claro, en el resto de las provincias, digo, se invirtió la cuestión, sí, Martín. Yendo y en el interior de la provincia de Buenos Aires también, que tenemos municipios como Mar del Plata, por ejemplo, que hoy es el segundo municipio con más casos diarios en la provincia, queda atrás de La Matanza nomás. Entonces ahora pusimos todos los focos en el interior de la provincia para tratar de hacer un trabajo muy parecido al que hicimos en el AMBA y evitar que en el interior también haya algún colapso del sistema de salud. Yendo, Enio, a los números, puntualmente recién vos hablabas de que hace no mucho tiempo, creo que un mes y medio atrás, se hablaba y los números indicaban que los contagios en la provincia de Buenos Aires eran de más de 7.000, según el último parte, cerca de 4.600, 4.500, dependiendo el día. ¿Qué se puede esperar para los próximos días y para las próximas semanas? ¿Que siga descendiendo o que se mantenga entre los 4.500, 4.600, como está pasando hace algunos días? Sí, eso obviamente va a depender de lo que hagamos como sociedad, ¿no? Si nosotros nos seguimos cuidando, si logramos que parte de la población todavía siga por abajo de su circulación habitual, ¿no? Por ejemplo, el tema de la apertura de clases, ¿no? Hay una decisión de la provincia que en la zona del conurbano no se va a dar ese tipo de actividad
por lo menos por este año, durante el 2020, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera tiende a preservar esos avances que tuvimos en el conurbano y que los casos sigan bajando. Enio, ¿no? sí. La idea es que siga bajando. Me quedé pensando, recién dijiste, cuando tenemos las reuniones por ahí con el resto de las provincias y considerando ese contexto, ¿qué es lo que hoy más te preocupa? Si hay algo que más preocupe o al ver la situación medianamente controlada, no hay preocupación alguna. No, obviamente hay una preocupación. La pandemia está todavía, el AMBA empieza a bajar los casos, pero como vos dijiste, 4.600 casos por día no es una cantidad baja de casos. El sistema de salud, los trabajadores y trabajadoras sigue trabajando con intensidad muy alta, los laboratorios que hacen los testeos también. Entonces, obviamente sigue preocupando. Obviamente, entre comillas, nos relajamos un poquito más porque estuvimos a punto de colapsar el sistema de salud y ahora tenemos una ocupación de cama bastante más bajo, ¿no? Pero me parece que empieza a preocupar un poco más el interior de la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país que venían con un nivel muy bajo de contagios y ahora empieza a subir y están con dificultad de controlar y están con posibilidades concretas de saturar. Por ejemplo, el sur de Santa Fe, nosotros tenemos ya un acuerdo con ellos de ofrecer parte del sistema nuestro, de la provincia, para derivar pacientes en caso que ellos necesiten allá. Entonces, bueno, hay una situación también que no Dato está no menor, controlada. Importante eso, ¿eh? Sí. No solo en el país, ¿no? Ese acuerdo, ¿a partir de cuándo empieza a funcionar? Ya está funcionando. Ya Tenemos ese acuerdo vigente y tenemos esa posibilidad, caso sea necesario, de ayudar. Como tuvimos también ayuda de otras provincias, eso también hay que decir, con La Pampa, y también tuvimos ayuda en algunos momentos críticos a alguna otra provincia como la provincia de Río Negro. O sea, hay algo que es muy interesante, que es esa mirada colaborativa, ¿no? De que es un país, de que ninguna provincia se salva sola, ¿no? Y de que el problema del coronavirus es un problema de todos y de todas, y que no vamos a salir de esas cada uno por su cuenta, ¿no? Eso me parece que entre el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales está bastante consensuada esa idea. Sí. Enio García, parte del equipo de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en materia de infectología, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.